Bienvenidos hermanos a la evangelización de San Óscar Romero, profeta del pueblo, en la homilía del 9 de julio de 1978, primera parte. Las lecturas son las siguientes: Zacarías 9, del 9 al 10, Romanos 8, del 9 y del 11 al 13, Mateo 11, 25-30. Queridos hermanos, todos los domingos el pueblo cristiano se reúne para alimentarse de la palabra de Dios y de la participación de la Eucaristía. No separemos esos dos objetivos de nuestra misa dominical. No venimos solo a escuchar la palabra, sino que venimos a hacer que esa palabra se haga vida, se haga celebración, palabra que se hace Pascua, palabra que se hace cuerpo y sangre de Cristo que nos redime. Y por eso hemos de llevar en ese torrente de la palabra de Dios lo concreto de nuestra vida, para que así nuestra Eucaristía dominical no sea un acto paralelo a nuestra vida, sino que sea verdadera alma, verdadera fuerza, espíritu de nuestra propia vida, de nuestra propia historia. Por eso siempre tengo el cuidado de darles unos cuantos ejemplos de la realidad histórica que vivimos. No es esto salirme del marco de la palabra de Dios, es una invitación a todos ustedes para que así como lo hacemos aquí el domingo, iluminando las realidades de la patria, los problemas del país, cada uno trate de iluminar también los problemas de su propia familia, sus propios problemas personales. Si somos cristianos, en esto se debe de conocer, en que nuestros criterios con que iluminamos la realidad de nuestra vida no son criterios del mundo, criterios de egoísmo, criterios materialistas, criterios de odio, de venganzas, sino que son criterios de amor inspirados por Cristo. Por eso, hermanos, las realidades que aquí se señalan, luego las conducimos, iluminadas por esa palabra de Dios, al altar de la Eucaristía, donde toda esta vida de nuestra patria, de nuestra familia, de nuestro propio ser individual, por más íntimo que sea, se hace sacrificio con la hostia y el vino, fruto de la tierra y del trabajo, el trabajo de toda la semana que traemos como manojos de espigas para nuestro altar. Son nuestras realidades las que queremos iluminar cada semana. Es hermosa entonces la misa del domingo, porque vengo a traerle al Señor el fruto de mi trabajo, mis penas, mis esperanzas, mis fracasos, mis alegrías, mis tristezas, y todo es de Él. Casi le respondo a la palabra del Evangelio de hoy: el que se sienta agobiado, cansado, con penas, con preocupaciones, venga, y yo lo aliviaré. Y salimos de la misa verdaderamente saboreando que no vamos solos en la vida, que va con nosotros un poder divino que le da sentido a nuestro sufrimiento, a nuestras esperanzas y proyectos. En nombre de una sana moral, yo repito un gran principio que se está olvidando mucho y que hay que tenerlo muy en cuenta en todos los órdenes de la moral. Non sum facienda mala ut veniam bona, se anuncia en latín. No se pueden hacer cosas malas
para obtener cosas buenas. No se puede comprar ninguna libertad ni ninguna dignidad humana con el precio de otra libertad y dignidad inocente conculcada. No se puede pretender llevar un consuelo a las familias de los desaparecidos sumiendo en la misma angustia a otra familia. Jamás se puede hacer un mal como medio para adquirir un bien. Cuando se dice que la Iglesia se ha hecho comunista, se olvida que este principio que poco importa al comunismo, la Iglesia lo sigue proclamando. Los fines no justifican los medios. Por más bueno que sea un fin, nunca se puede poner un medio malo para adquirirlo. Esto tiene aplicaciones muy enormes. Como digo, se han olvidado mucho en nuestro tiempo. Qué alegría me dio cuando esta semana leía en cambio el conmovedor relato de aquel niño que les mencioné el domingo pasado, porque el Papa lo mencionó hace 15 días en su alocución del mediodía. Mauro Carasale, niño de 11 años que se ofrece por su hermanito de 15, que lo llevan secuestrado, y dice: no lo lleven a él, está enfermo, llévenme a mí. Y estuvo desaparecido, y esta semana por fin ha vuelto a su hogar. Y dicen que se había hecho muy simpático a sus secuestradores, que cuando se despidió de ellos le dijeron: perdónanos, Mario, perdónanos, Mauro. Ojalá ese sentimiento humano que yo evoco al final de mi llamamiento, con palabras del Papa, hablando de otro secuestrado, Aldo Moro, le dice a sus secuestradores: dejadme que yo, intérprete de tantos compatriotas vuestros, pueda alentar la esperanza de que todavía se albergan en vuestros espíritus sentimientos de humanidad que al fin triunfan. Yo espero la prueba de ello, rezando y también amando siempre. Siempre que hemos denunciado un pecado, un crimen, no lo hemos hecho sin amor. Con amor y con oración. Esperamos que lo noble que queda en el sentimiento humano, por más criminal que sea un hombre, siempre triunfará lo bueno. Y le pedimos al Señor, amando de corazón a los pecadores, que vuelvan de verdad a un camino más humanitario. Ojalá que estas palabras que a través de la radio sé que llegan a muchos rincones, lleguen también a ese misterioso silencio donde se esconde el señor Matsumoto, y podamos volver a sentir la alegría de un hogar que vuelve a la tranquilidad. Hemos visto también con alegría pastoral cómo resuena la voz en América Latina, en el mismo sentido en que tratamos de hacer resonar la voz de la Iglesia en esta cátedra. 60 obispos en Bogotá han estado preparando, después de recoger la consulta de toda América Latina, el documento que servirá como base para el diálogo del episcopado que se reunirá en octubre en Puebla. Y se han hecho allí consideraciones muy enérgicas y críticas a la actual situación social, económica y política de América Latina. El Episcopado de Colombia presentó un trabajo en que hizo un serio análisis de la situación de su país, y estas voces sin duda se oirán en Puebla. No pueden dejar de oírse cuando se dice, por ejemplo, la Iglesia colombiana responsabilizó a las clases políticas y económicas de la crisis que vive la nación, afirmando que las instituciones nacionales acusan marcado deterioro en su función, en la efectividad para cumplir la tarea que le corresponde en el sentido ético
y con normas reguladoras. Dijeron también que los militares no han escapado a la crisis moral que agobia al país. Confesaron una tremenda crisis moral que se apodera de todos los sectores de la vida nacional. La mentalidad capitalista absorbe los valores cristianos que se desearía orientaran a la nación. De veras, como no solo gritar peligro del comunismo es salvar a la patria, es que le están haciendo el juego también al comunismo. Estas formas sociales, políticas, inspiradas en un capitalismo también, diríamos, ateo, porque adora como Dios al dinero y al poder y se olvida de que Dios es el Padre de todos los hombres. La Radio Vaticana también en esta semana se refirió a una época difícil para las relaciones entre el Estado y la Iglesia, especialmente en América Latina, África y ciertos países comunistas. Ven una perspectiva cristiana, no solamente mira el peligro comunista, sino que mira también un peligro parecido en un anticomunismo no de inspiración cristiana, sino de inspiración egoísta, que ya desde los tiempos de Pío XII llamaba cómplice del comunismo, también a ese falso anticomunismo de que tanto nos preciamos en ambientes como el nuestro. Ciertos regímenes, dijo Radio Vaticana, ciertos regímenes autoritarios de América Latina, les preocupa la obra que la Iglesia Católica lleva a cabo a favor de los derechos humanos y de las clases menos favorecidas. Esto es tan cierto, hermanos, que donde quiera que haya un evangelio que se predica unido a la promoción cristiana del hombre, allí surgirán conflictos. Basta una mirada por todo el continente latinoamericano, donde se trata de predicar un evangelio que reclama un reino de Dios más justo ya en esta tierra entre los hombres cristianos. Allí surgen los conflictos, como acaba de suceder con el sacerdote asesinado en Guatemala por querer evitar que se lleven el agua de su pueblo para ir a surtir a la capital. Donde quiera que haya un esfuerzo por defender al pobre y promover al pueblo que deje de ser masa y se convierte en conciencia crítica, allí estorba la Iglesia. Por eso el problema del Salvador es el problema de muchos países donde no se predica un evangelio que provoque este conflicto. Naturalmente no hay conflictos, todo anda bien. Como anda bien el evangelio que predican los protestantes cuando ellos tampoco quieren predicar un evangelio comprometedor con el pueblo. Pero eso no es el evangelio de aquel Cristo que se hizo hombre para sentir con los hombres la angustia y por los hombres subir también a un calvario. En el discurso del señor presidente nos preocupa un tono dominantemente represivo y un silencio a las justas demandas de un pueblo que pide, formalmente se ha pedido una amnistía, la derogación de la ley de orden público, más bien queda ratificada, el derecho de los campesinos a organizarse. En cambio nos llenan de esperanza muchos conceptos de una filosofía de gobierno que si se llevan a cabo podían ser las puertas abiertas a muchos problemas del país. Por ejemplo, la filosofía de la verdadera paz sobre bases de justicia, libertad y verdaderas leyes. La humanización de las riquezas y el sentido de función social de la propiedad privada.
magnífico. La participación de todos los salvadoreños en el servicio político del bien común, respeto a la interdependencia de poderes, el hombre del campo como centro de gravedad de una política agraria, perfeccionamiento de un sistema de justicia, educación integral. Me gustó mucho esto, migración a países amigos. Yo creo que Dios no tiene la culpa. Dios ha hecho la tierra para todos, y si en El Salvador estamos hacinándonos mientras hay países con tierras baldías, los hombres tienen que entenderse para que la población sea distribuida más justamente. Yo me alegro de este proyecto de migración a países amigos. Desarrollo pleno de la persona humana, libre expresión del pensamiento, etcétera. Son ideas de las que podía decir Cristo, como al doctor de la ley: bien has respondido, haz eso y vivirás. No habría conflictos en el país, de veras, si esas puertas se abrieran con toda la sinceridad de quien busca el bien común. Y allí es donde la Iglesia también ofrece aquella sana colaboración que el concilio le pide. La Iglesia no se niega al diálogo y a la cooperación, solamente espera la sinceridad de los hechos y está dispuesta a dar toda la revelación de que hoy precisamente queremos hablar, basándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Agradecemos que haya llegado hasta el final de la primera parte de esta homilía de San Óscar Romero y esperamos que nos acompañe en la segunda parte. Dios los bendiga, paz y manso y sincero, valientemente profeta.